Gordon Allport nació en 1897 en Montezuma, Estados Unidos. Fue el cuarto hijo de un vendedor que cambió de profesión para convertirse en un médico rural. La familia se mudó a Ohio, donde Allport creció en un ambiente protestante. Fue un estudiante destacado, estudió psicología y ética social. Realizó un viaje a Viena, donde conoció a Freud, con quien mantuvo una charla que tendría influencia en la estructuración de su teoría. Para su tesis doctoral, Allport investigó los rasgos de la personalidad. En ese entonces era un tema nuevo que fue criticado por los psicólogos muy tradicionales de orientación experimental. Tuvo influencia en la psicología Gestalt, que se refleja en su consideración posterior del holismo. Los principales supuestos de la teoría de Allport fueron: diferencias individuales. Según los individuos refieren a los rasgos que predominan en su personalidad. Algunos rasgos son comunes, es decir, que son compartidos por varias personas, y otros son únicos en el individuo. Adaptación y ajuste. Según este autor, la psicología se equivoca si busca demasiada la enfermedad, por lo que Allport mencionó varias características de la personalidad sana. Procesos cognitivos. En su teoría es posible aceptar las autoafirmaciones de la gente por su valor aparente. Sociedad. La adaptación a la sociedad es de central importancia. Respecto a esto, Allport hizo contribuciones importantes a nuestra comprensión del prejuicio, el rumor y la religión. Influencias biológicas. Respecto a esto, toda la conducta es influenciada en parte por la herencia, pero no se especifican los mecanismos. Desarrollo infantil. El yo o sí mismo se desarrolla a través de etapas que bosquejan, pero no se investigan en detalle. Desarrollo adulto. Consiste en la integración de los desarrollos anteriores. La influencia social. Allport estaba muy consciente de que la gente vive en un ambiente social que ejerce una influencia significativa. Consideró temas específicos. Habló acerca del prejuicio y cómo éste se convirtió en un contexto clásico, y también el estudio de la transmisión de números. Esto sucedió en 1954. El concepto de sí mismo. Esto dio lugar en una época en que muchos otros enfoques de la psicología se dedicaban al reduccionismo. Allport argumentaba a favor de la idea del sí mismo como principal objetivo del crecimiento personal. El sí mismo ahora es un concepto teórico muy importante que está arraigado a la psicología social y a otras áreas de la psicología, como la psicología clínica, la psicología humanista y también la psicología social cognitiva. ¿Cuál es la personalidad para Allport? La personalidad puede entenderse como un sistema compuesto por rasgos, como un sistema dinámico donde el todo es más que la suma de sus rasgos, y cada parte es influida por su participación en el sistema. Un rasgo de la personalidad es una estructura neuropsíquica real que predispone a una persona a formas específicas de comportamiento en ciertas circunstancias. En palabras de este autor, la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos en el ambiente. Para entender esta definición, es importante explicar los 5 conceptos principales de su definición. Allport se refería a la organización dinámica de la personalidad, para poner énfasis en la organización activa. En esta teoría, la gente sana se integra, todo lo junta. La organización dinámica evoluciona como un proceso de desarrollo, y la falta de integración es una señal de psicopatología. En esta definición que nos presenta Allport, resulta ser muy controvertida, puesto que no es compartida por otras teorías de otros enfoques psicológicos. En el caso de las teorías del aprendizaje, se trabaja con unidades conductuales discretas o asociaciones estímulo-respuesta. Por otro lado, en el caso del psicoanálisis, se tiene una visión restringida de la personalidad para que
porque se basa en poblaciones clínicas y estudia a personas que no se han integrado por completo. Sistemas psicofísicos. La personalidad está sometida a influencias tanto biológicas como psicológicas. Mente y cuerpo están intrínsecamente unidos. El temperamento se refiere a la diferencia de la personalidad basados en la biología, y este a menudo se manifiesta como reactividad emocional ante nuevos estímulos o estímulos amenazantes. Alport explicaba en la teoría de la ecoactividad de que la personalidad era un rasgo que influenciaba, al igual que la experiencia, de manera significativa en la conducta. Esta es una característica en la cual Alport insistía en usar la palabra determinantes para insistir que la personalidad es algo y hace algo. Esta es una causa de la conducta, en la cual tiene una cualidad biofísica. También decía Alport que los rasgos son determinantes debido a que son observables, y estos podían ser abstractivos de manera conceptual y determinantes. También explicaba Alport dentro de los determinantes que habían dos alternativas de cómo ver la personalidad, desde abstracción conceptual, que era una postura mucho más positiva, en la cual explicaba Alport que la personalidad tenía rasgos los cuales podían influenciar en esta, y determinantes de manera negativa, que era en los cuales decíamos de que existían rasgos o características de la personalidad, los cuales definían al individuo como tal. Otra de las características importantes en la conceptualización de personalidad para Alport es que para él los rasgos son únicos o individualizados en cada persona. Explícitamente estaba en desacuerdo con otros teóricos que afirmaban que uno o varios motivos o instintos son determinantes para el resto de la vida. Un ejemplo de esto es Freud, que afirmaba que la persona atribuía la personalidad a la motivación sexual. Al ambiente. Aquí Alport explicaba que dentro de la personalidad encontrábamos funciones tales como las adaptativas y las de afrontamiento, llamadas también funciones del yo interno. Estas funciones son únicas para cada individuo, debido a que cada uno tiene características diferentes, tanto en la herencia como en el ambiente en que se encuentra inmerso cada persona. Estas dos funciones resultan del intento del sistema nervioso central para establecer seguridad y comodidad ante las rigurosidades de cada uno de los ambientes y ante los conflictos internos. ¿Qué tan influyentes pueden ser los rasgos? Alport los categoriza en tres, que son centrales, secundarios y cardinales. Los centrales se caracterizan por ser aquellos que pueden afectar nuestras conductas y acciones, pero no de una forma tan llamativa ni tan generalizada. Es decir, que una palabra es capaz de definirnos. Por ejemplo, cuando se conoce a alguien como el asertivo, el confiado, el introvertido, etc. El siguiente, otro rasgo, es el secundario. Según Alport, considera que estos rasgos son menos influyentes en nuestra personalidad y en nuestra conducta. Alport es por ello que considera que la personalidad, más que nomotética, es ideográfica. Un ejemplo de esto pueden ser, por ejemplo, las preferencias y los gustos, como los colores, las comidas preferidas, etc. Otros rasgos de los que nos habla Alport son los cardinales, que son aquellos que sí influyen de forma directa en nuestras acciones y en nuestras conductas. Más que rasgos, estos vienen a ser estilos de vida y raíces de filosofía. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien por ser el sádico, el maquiavélico, etc.